But if you close your eyes. Descripción de la historia. Tanto Izuku como a Momo son echados de sus casas por la sencilla razón que su familia los considera cargar y personas inútiles. En esta historia no existen las peculiaridades o quirks. Sin más los dejó Kapun. Izuku Midoriya caminaba por las calles de la ciudad con la mochila colgando de un hombro, mirando hacia el suelo, con la cabeza llena de pensamientos oscuros. La tarde ya se había convertido en noche, pero la oscuridad que sentía dentro de sí era mucho más densa que la de las calles vacías. Los faroles iluminaban débilmente las aceras, pero él ni siquiera se molestó en notar los destellos de luz que lo rodeaban. La conversación que acababa de tener con sus padres seguía resonando en su mente, una y otra vez. Las palabras de su madre todavía lo atravesaban como cuchillos afilados. Inko. No eres más que una carga para nosotros, Izuku. Fue todo lo que escuchó antes de que la puerta se cerrara, dejando un eco vacío en el aire. La casa en la que había crecido, la que había considerado su refugio durante tanto tiempo, ahora no era más que un lugar del que había sido echado. De repente, todo lo que había conocido como hogar se desmoronó. En lugar de abrazos y palabras de aliento, la indiferencia y el desprecio fue lo que encontró. Izuku había soñado con ser alguien importante para su familia, alguien que pudiera enorgullecerlos. Se esforzaba por ser el hijo perfecto, aquel que resolvía problemas y que nunca dejaba de intentar ser útil. Sin embargo, lo que él veía como esfuerzo, sus padres lo veían como una debilidad. No era lo suficientemente bueno, no era como los otros niños de su clase, no era un triunfador como su hermana. Izuku sabía que no era perfecto, que sus fallos a menudo superaban a sus éxitos. Pero la sensación de ser una carga, de no ser querido ni siquiera por aquellos a quienes más amaba, era insoportable. Después de todo, ¿cómo podría alguien estar ahí para él si ni siquiera su propia familia lo quería? Con la cabeza gacha, caminó sin rumbo, sin saber a dónde ir. No podía regresar a su casa, no podía pedirle a nadie que lo ayudara. La vergüenza se mezclaba con el dolor, creando un cóctel de emociones que lo dejaba paralizado. A veces, pensaba que tal vez sería mejor rendirse, desaparecer de todo. Pero algo en lo más profundo de su ser lo mantenía caminando, aunque sin ninguna dirección clara. Mientras eso le pasaba a Izuku, vayamos a otro lugar al otro lado de la ciudad. Momo Yaoyorozu miraba el horizonte desde la acera, su rostro marcado por la misma expresión de angustia que Izuku sentía en su corazón. A lo lejos, veía la fachada de la casa que la había visto crecer, que la había sido el lugar de sus recuerdos de infancia. Ahora, todo aquello parecía irreal, como una vida que no le pertenecía. Su familia había sido siempre la imagen de la perfección. La casa estaba llena de prestigio, riquezas y logros. Desde pequeña, Momo había sido enseñada a ser la mejor en todo. La mejor estudiante, la mejor amiga, la mejor hija. Sus padres siempre la habían visto como una extensión de su éxito, una forma de reflejar lo que habían logrado en la vida. Pero lo que no comprendían, lo que nunca vieron, era que ella no quería ser un simple instrumento de su gloria. No quería vivir una vida predefinida, no quería ser un adorno en su mundo de apariencias. Todo cambió cuando, en una conversación fría y distante, sus padres le dijeron algo que la dejó sin palabras. Papá de Momo, ya no eres lo que esperábamos. Ya no encajas en nuestra familia, Momo. Estás siendo una carga. El peso de esas palabras la aplastó. A lo largo de los años, había intentado con todas sus fuerzas cumplir con sus expectativas, pero nunca fue suficiente. Nunca podía ser lo suficientemente perfecta. Momo había sido una hija ejemplar, una estudiante brillante, pero nada de eso parecía importar. Lo único que veían en ella era una carga, una persona incapaz de ser lo que se esperaba. Momo recordó los años de sacrificios, las tardes interminables de estudio, las decisiones que había tomado para complacerlos. Había hecho todo lo que pudo para ser una persona digna de su amor, pero, al final, todo había sido en vano. Cuando sus padres le dijeron que ya no podía quedarse en casa, el dolor se convirtió en rabia, en una explosión de emociones contenidas que la dejaron sin aliento. Momo. ¿Cómo podía ser posible? ¿Cómo alguien tan cercano a ella podía ser tan indiferente? Fueron los pensamientos de la peli azabache. En un momento de furia, Momo tomó su mochila, metió lo poco que tenía de valor, y salió de la casa sin mirar atrás.
No sabía a dónde iba, no sabía qué hacer, pero sabía que no podía permanecer allí. Las puertas de su hogar se cerraron de manera definitiva, y con ellas, el capítulo más doloroso de su vida. Sin fuerzas para llorar, comenzó a caminar por las calles de la ciudad, con la sensación de que el mundo que conocía se había derrumbado. Los dos jóvenes, tan distintos, tan perdidos en sus propios mundos, caminaban sin rumbo por la ciudad, cada uno con sus propios fantasmas persiguiéndolos. Ni Izuku ni Momo se conocían, no sabían nada el uno del otro, pero el destino los había unido de una forma inesperada. En un cruce de caminos, en medio de la oscuridad de la noche, sus miradas se encontraron. Izuku no había notado que había alguien más a su alrededor hasta que ella pasó por su lado. Momo, al igual que él, caminaba cabizbaja, con la expresión de alguien que había perdido todo lo que le era querido. Fue como si, en ese instante, ambos pudieran entenderse sin necesidad de palabras. Ambos se detuvieron al mismo tiempo. Momo levantó la mirada, y sus ojos se encontraron con los de Izuku. No había necesidad de decir nada, ya que ambos sabían lo que el otro estaba sintiendo. No había palabras que pudieran cambiar lo que habían vivido, pero había algo en la mirada del otro que ofrecía una extraña sensación de consuelo. No estaban solos. ¿También te echaron? La voz de Izuku sonó baja, casi como un susurro. Momo asintió con la cabeza, sin poder articular una palabra. Era como si, de alguna manera, las palabras no pudieran capturar el dolor, la confusión ni la frustración que sentía en ese momento. La rabia se mezclaba con la tristeza, y el dolor de ser rechazados por aquellos que se suponía que te amaban era casi insoportable. Ambos se quedaron allí, en silencio, bajo las luces tenues de la ciudad, sin saber qué hacer, sin saber a dónde ir. Pero lo que sí sabían era que, al menos por un momento, no estaban solos. Algo inexplicable los unió. El sufrimiento, la soledad, y el deseo de encontrar un lugar al que pertenecer, aunque sea fuera de todo lo que conocían. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó Momo, finalmente rompiendo el silencio. Izuku no sabía la respuesta, pero algo en su interior le decía que, aunque no tuviera todas las respuestas, al menos no tendría que enfrentarse al futuro solo. Izuku, lo que sea que hagamos, no lo haremos solos, dijo Izuku, con una tímida sonrisa. Y aunque la incertidumbre del futuro se cernía sobre ellos, algo en sus corazones empezó a iluminarse. Juntos, aunque sin un destino claro, caminaban hacia lo desconocido, con la esperanza, aunque pequeña, de que, quizás, de alguna manera, podrían reconstruir algo nuevo. Continuará Cap 2, un nuevo comienzo en la oscuridad. El aire nocturno era frío, pero Izuku y Momo apenas lo notaban. Caminaban en silencio por las calles vacías de la ciudad, sin un rumbo claro, pero con la certeza de que ya no estaban solos. La indiferencia del mundo que los rodeaba contrastaba con el vínculo silencioso que comenzaba a formarse entre ellos. Después de un rato, Momo se detuvo y miró a su alrededor. Momo, no podemos seguir caminando sin un plan, dijo en voz baja. Izuku asintió, frotándose los brazos. No había pensado en qué haría ahora que no tenían un hogar. El miedo al futuro lo acechaba, pero no quería que Momo lo viera dudar. Izuku, necesitamos un lugar donde pasar la noche, dijo, tratando de sonar seguro. Momo suspiró y miró su mochila. Había salido de casa con algunas cosas de valor, pero no estaba segura de cuánto dinero tenía. Momo, podemos buscar un hotel barato o un albergue, dijo ella, sacando su billetera. No puedo permitirnos mucho, pero, Izuku negó con la cabeza. No podemos gastar lo poco que tenemos tan rápido, dijo y respondió. Izuku, quizás haya algún refugio para personas sin hogar. La idea de dormir en la calle nunca había pasado por sus mentes antes de esa noche. Ambos habían crecido en entornos muy distintos, pero el destino los había puesto en la misma situación. Caminaron hasta que encontraron una pequeña estación de tren cerrada para la noche. El lugar estaba desierto, salvo por un par de personas sin hogar durmiendo en los bancos. No era ideal, pero al menos les daría algo de resguardo. Se sentaron en un rincón, alejados de los demás. Momo abrazó sus piernas y apoyó la barbilla sobre sus rodillas. Izuku miraba el suelo, sintiendo cómo el cansancio y la realidad comenzaban a pesar sobre él. Momo, no puedo creer que esto esté pasando, susurró la peli azabache. Izuku la miró de reojo. La veía fuerte, pero en su voz había un temblor que delataba lo asustada que estaba.
Izuku. Tampoco yo, dijo el peliverde. Pero estamos aquí. El silencio cayó entre ellos nuevamente. Al final, el cansancio pudo más y ambos terminaron dormidos, aunque el sueño fue inquieto y ligero. Un encuentro inesperado. El sol de la mañana los despertó con su luz tenue. Izuku parpadeó varias veces antes de darse cuenta de dónde estaba. Momo seguía dormida a su lado, su rostro relajado pero con rastros de cansancio. Izuku sintió hambre, pero sabía que no podían gastar dinero en comida aún. Tendrían que encontrar una manera de conseguir alimento sin depender de su dinero limitado. Justo cuando estaba pensando en qué hacer, una voz familiar lo sacó de sus pensamientos. Midoriya. ¿Eres tú? Izuku se giró de inmediato y vio a Tenya Ida parado frente a él, con su característica postura firme y seria. Ida, susurró Izuku, sintiendo que su corazón se aceleraba. Momo también despertó por la voz y se enderezó rápidamente. Yaoyorozu, ¿qué hacen aquí? Preguntó Ida con el ceño fruncido. ¿Por qué están en la estación a esta hora? Izuku y Momo intercambiaron miradas. No sabían qué decir. Izuku. ¿Es complicado? Murmuró. Ida los observó detenidamente y notó sus ropas algo arrugadas y sus expresiones agotadas. Sus ojos se suavizaron. Lida. ¿No tienen a dónde ir? El silencio fue suficiente respuesta. Ida respiró hondo y se frotó la frente. Lida. No puedo dejarlos aquí. Vengan conmigo. Momo dudó un poco. Las palabras de su padre muy frescas en su mente. Momo. No queremos ser una molestia, Lida. No lo son. Vamos, en mi casa hay espacio. Izuku y Momo no sabían si aceptar, pero la alternativa era pasar otra noche en la calle. Finalmente, se levantaron y siguieron a Ida. Una nueva esperanza. La casa de Ida era grande y ordenada. Su familia era de alto prestigio, y aunque su hermano mayor, Tensei, ya no vivía con ellos, el lugar aún reflejaba el orgullo de su linaje. Lida. Mis padres no están en casa ahora, explicó mientras los guiaba a una sala. Pueden quedarse el tiempo que necesiten, pero me gustaría saber qué pasó. Izuku y Momo se miraron. Explicar todo no era fácil, pero sabían que no podían ocultarlo por mucho tiempo. Nuestros padres, nos echaron, dijo Momo en voz baja. Ida abrió los ojos con sorpresa. ¿Qué? Pero, ¿por qué? Izuku suspiró y se pasó una mano por el cabello. Izuku. Tal parece que no fuimos lo que ellos querían que fuéramos, respondió con amargura. Según ellos no encajamos en sus expectativas. Ida apretó los puños. Eso es inaceptable, dijo con determinación. No tienen derecho a tratar así a sus propios hijos. Momo sonrió levemente. Gracias por entenderlo. Ida los dejó descansar y les proporcionó ropa limpia. Aunque no lo dijeron en voz alta, tanto Izuku como Momo sintieron un pequeño alivio al saber que no estaban completamente solos. Un nuevo camino. Pasaron varios días en casa de Ida, y poco a poco, comenzaron a recuperarse. Pero sabían que no podían depender de él para siempre. Una tarde, mientras Izuku y Momo estaban en la sala, Ida se sentó frente a ellos con expresión seria. Lida. He estado pensando en lo que pueden hacer ahora, dijo. Si no pueden volver con sus familias, ¿qué quieren hacer con sus vidas? Izuku y Momo se quedaron en silencio. Nunca antes se habían hecho esa pregunta. Quiero ser libre, dijo Momo finalmente. Quiero encontrar mi propio camino, sin que nadie me diga quién debo ser. Izuku la miró y asintió. Yo también. Quiero demostrar que no necesito la aprobación de nadie para ser alguien importante. Ida sonrió. Entonces, trabajemos en eso. Y así, con una nueva determinación ardiendo en sus corazones, Izuku y Momo comenzaron a construir un futuro propio, sin las cadenas del pasado. No sabían qué les esperaba, pero lo enfrentarían juntos. Y por primera vez en mucho tiempo, sintieron que tenían esperanza. Continuará, autor OK gente. Esta nueva historia la tenía en mente hace mucho y por fin tuve la inspiración y ánimo de hacerla. Usted queridos lectores me dirán qué les parece Cat 3 forjando un futuro propio. Los días en casa de Ida fueron un respiro que Izuku y Momo nunca pensaron que necesitarían tanto. Aunque la idea de haber sido rechazados por sus propias familias aún dolía, la calidez del hogar de su amigo y el apoyo incondicional que les ofrecía les dio la oportunidad de pensar en lo que realmente querían hacer con sus vidas. Sin embargo, sabían que no podían quedarse allí para siempre.
Una tarde, mientras estaban en la terraza de la casa de Irida, Momo miró el horizonte con expresión pensativa. Momo, no podemos depender de Irida y su familia para siempre, murmuró, rompiendo el silencio. Izuku, que estaba sentado a su lado, asintió. Izuku, lo sé. Pero no podemos volver a nuestras casas, y tampoco tenemos otro lugar a donde ir. Momo frunció el ceño y se cruzó de brazos. Entonces, tenemos que encontrar una manera de ser independientes. ¿Tienes alguna idea? Preguntó Izuku, mirándola con curiosidad. Momo tomó un momento para organizar sus pensamientos antes de hablar. Momo, no podemos vivir sin dinero, y tampoco podemos simplemente quedarnos aquí sin hacer nada. Debemos conseguir un trabajo y ahorrar lo suficiente para alquilar un lugar propio. Izuku sonrió. Eso suena como un plan. Buscando trabajo al día siguiente, con la ayuda de Irida, ambos comenzaron a buscar trabajo. Aunque Momo tenía habilidades en administración y organización, la mayoría de los empleos disponibles requerían experiencia previa o estudios avanzados en áreas específicas. Izuku, por otro lado, no tenía experiencia laboral en absoluto, lo que hacía que las oportunidades para él fueran aún más limitadas. Después de varios intentos fallidos, encontraron un pequeño café en el centro de la ciudad que estaba buscando empleados. ¿Tienen experiencia trabajando en cafeterías?, preguntó el gerente, un hombre de mediana edad con gafas. Momo e Izuku se miraron antes de negar con la cabeza. Pero aprendemos rápido, dijo Izuku con determinación. El gerente los observó por un momento antes de suspirar. Gerente, está bien, los pondré a prueba durante una semana. Si funcionan bien, el trabajo es suyo. Era una oportunidad, y no pensaban desaprovecharla. Esto sería un nuevo comienzo. Los primeros días en el café fueron complicados. Momo tenía problemas para tomar pedidos rápidamente, ya que siempre había estado acostumbrada a la precisión y la calma. Izuku, por otro lado, derramó café más veces de las que podía contar. Pero ninguno de los dos se rindió. Se esforzaron, aprendieron de sus errores y poco a poco comenzaron a adaptarse al ritmo del trabajo. Después de la semana de prueba, el gerente los llamó a su oficina. Gerente, han cometido errores, dijo con seriedad, pero han demostrado que tienen determinación y ganas de aprender. Desde hoy, son parte del equipo. Izuku y Momo se miraron y sonrieron. Por primera vez en mucho tiempo, sentían que estaban logrando algo por sí mismos. Independencia. Después de un mes de trabajo, habían ahorrado lo suficiente para rentar un pequeño apartamento. No era un lugar lujoso ni grande como la casa de Lida, pero era suyo. Cuando cruzaron la puerta del que ahora era su nuevo hogar, los dos sintieron una mezcla de emoción y nerviosismo. Momo, no lo puedo creer, no es mucho, pero es nuestro, dijo Momo, dejando su mochila en el suelo. Izuku asintió y miró alrededor. Izuku, sí, es nuestro comienzo. Después de que Izuku y Momo apreciaran su nuevo apartamento, comenzaron a desempacar lo poco que tenían. Después de un rato los dos comenzaron a explorar su apartamento. Izuku, lo bueno de todo es que tenemos lo básico. Momo solo dio una sonrisa y dijo de manera entusiasta: así es, poco a poco después iremos comprando lo esencial para los dos. En eso un sonido de toques los saca de su plática. Toc 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 toc. Izuku solo miraría a Momo. Momo, ¿acaso esperas alguna visita? Momo negó con la cabeza y ambos se dirigieron hacia la entrada de su apartamento. Al abrir la puerta encontrarían a Lida y Izuku. Lida, ¿qué estás haciendo aquí? Lida, no crean que porque ya no viven en mi casa no les brindaré ayuda. Es más, Izuku, ven, ayúdame a subir algo que definitivamente necesitan para esta noche. Izuku, sin más, con la ayuda de Lida, comenzaron a subir las cosas a su apartamento. Después de subir las cosas al apartamento del peli verde y la peli azabache, Lida se retiraría. Lida, ojalá y disfruten de mi regalo, y recuerden, si necesitan algo no duden en decírmelo. Después de todo lo para que están listos. Amigos, Izuku y Momo le agradecieron profundamente a Lida esa noche. Mientras cenaban juntos por primera vez en su propio hogar, supieron que habían dado un paso importante. Tal vez el camino había sido difícil. Tal vez aún tenían mucho que aprender. Pero ahora sabían que, sin importar lo que viniera, lo enfrentarían juntos. Y se repetían continuamente: Izuku barra Momo, no estamos solos. Continuará. Cat 4. Creciendo juntos. El apartamento era pequeño, pero con cada cosa que agregaban, se sentía más acogedor.
Gracias a la ayuda de Ida, tenían un futón cómodo, una mesa sencilla y algunos utensilios de cocina. Con el tiempo, iban formando un hogar. Esa noche, después de despedirse de Ida, Izuku y Momo se sentaron a cenar. Izuku: nunca pensé que me sentiría así, confesó, revolviendo su arroz con los palillos. Tener nuestro propio espacio, es extraño, pero se siente bien. Momo le sonrió con suavidad. Es nuestra primera vez tomando decisiones por nosotros mismos. Supongo que es normal sentirse así. Izuku asintió. Sí, pero al menos estamos juntos en esto. Momo tomó su taza de té y la alzó en un gesto simbólico. Momo. Por nuestro nuevo hogar. Izuku sonrió y chocó su taza con la de ella. Izuku. Por nuestro nuevo hogar. Un nuevo ritmo de vida. Los días pasaban rápidamente. El café se convirtió en su principal fuente de ingresos y, aunque el trabajo era agotador, estaban orgullosos de ser autosuficientes. Momo mejoró en la gestión del lugar. Su habilidad para organizar pedidos y optimizar tiempos impresionó tanto al gerente que, después de unas semanas, le ofreció encargarse del inventario y las compras. Izuku, por otro lado, se convirtió en el favorito de los clientes. Su actitud amable y su esfuerzo constante lo hicieron destacar, y algunos clientes regulares incluso le dejaban generosas propinas. Midoriya y Yaoyorozu han demostrado ser trabajadores valiosos. Les dijo el gerente una tarde. Gerente. Si siguen así, podrían tener más responsabilidades en el futuro. Para ellos, esas palabras eran un reconocimiento importante. Pequeños obstáculos. No todo era sencillo. Administrar un hogar significaba aprender a controlar gastos, cocinar y mantener el apartamento limpio. Una noche, Izuku intentó cocinar algo más elaborado que arroz y sopa instantánea. Momo. ¿Estás seguro de que sabes lo que haces? Preguntó la peli azabache con una ceja levantada. Izuku. Por supuesto. He visto a mi madre hacerlo cientos de veces, respondió el peli verde con confianza. Unos minutos después, el sonido de una alarma de humo llenó el apartamento. Izuku. Exclamó Momo, corriendo hacia la cocina. El humo negro salía de la sartén donde Izuku intentaba hacer curry. Después de apagar el fuego y ventilar la habitación, ambos se miraron y empezaron a reír. Izuku. Definitivamente necesitamos practicar, dijo Izuku, rascándose la nuca. Momo. O pedir comida para llevar por ahora, añadió Momo con una sonrisa. Era un tropiezo, pero ambos aprendían con cada error. Pensando en el futuro con el tiempo, Momo comenzó a buscar oportunidades para seguir estudiando. Momo. No quiero quedarme en este trabajo para siempre, le dijo a Izuku una noche. Quiero aprender más, tal vez estudiar administración de empresas. Izuku asintió. Izuku. Eso suena como un gran plan. ¿Has encontrado algo? Momo. Sí, hay cursos nocturnos accesibles. Si ahorro lo suficiente, podría inscribirme en uno el próximo mes. Izuku la miró con admiración. Eres increíble, Momo. Siempre tan enfocada. Ella sonrió con timidez y se sonrojó un poco. Momo. Solo quiero asegurarme de que tengamos un mejor futuro. Izuku pensó en sus propias metas. Durante mucho tiempo, solo había querido la aprobación de su madre y su sueño de ser un orgullo para sus padres se había desvanecido tras su rechazo. Izuku. Tal vez yo también debería pensar en lo que quiero hacer, murmuró. Momo. Tómate tu tiempo, Izuku. No hay prisa, respondió con dulzura. Y eso le dio mucho en qué pensar. Un encuentro inesperado un día, mientras estaba en el café, Izuku sintió un escalofrío al ver a una cliente entrar. Era su madre, Inko Midoriya. Junio a su hermana Izumi Midoriya. Izuku se congeló. Hacía meses que no las veía, y verlas allí, como si nada hubiera pasado, le revolvió el estómago. Inko se acercó al mostrador, sin notar que su hijo estaba allí. Inko. Quisiera 2 café con leche y un pastel de matcha, por favor, pidió con voz tranquila. Izuku tragó saliva y respiró hondo. Enseguida, dijo con voz temblorosa. Pero cuando Inko lo miró, sus ojos se abrieron con sorpresa. Inko. Izuku, el chico sintió su corazón acelerarse. Momo, que estaba cerca, se tensó al notar la presencia de Inko. Por un momento, hubo un silencio incómodo. No sabía que trabajabas aquí, murmuró Inko. Izuku apretó los labios. Izuku. Sí, aquí trabajo.
Inko desvió la mirada, como si no supiera qué decir. Finalmente, sacó su billetera y dejó el dinero sobre el mostrador. Inko. Gracias, por el café. Y sin más, se dio la vuelta y salió del café. Izuku sintió un nudo en la garganta. Momo se acercó y puso una mano en su hombro. Momo. Izuku, él sacudió la cabeza. Izuku. Estoy bien, respondió, aunque su voz temblaba. Solo, no me lo esperaba. Momo no insistió, pero se quedó a su lado en silencio. Aunque Izuku intentó concentrarse en su trabajo, las palabras que nunca pudo decirle a su madre quedaron atrapadas en su mente. Mirando hacia adelante esa noche, después de cerrar el café, Momo e Izuku caminaron juntos hacia su apartamento. Momo, ¿quieres hablar de lo que pasó hoy?, preguntó. Izuku suspiró. No lo sé. Solo, verla me hizo darme cuenta de que todavía duele. Momo asintió. Es normal. Pero no tienes que enfrentarlo solo. Recuerda que me tienes a mí. Izuku le sonrió con gratitud. Gracias, Momo. Cuando llegaron a su apartamento, Izuku miró el lugar con una nueva perspectiva. Había empezado desde cero, había aprendido a vivir sin depender de su madre. Y aunque aún dolía, ya no estaba solo. Ahora tenía a Momo, a su lado y un futuro por construir. Izuku. Voy a descubrir qué quiero hacer, dijo en voz alta. Momo sonrió. Y yo estaré aquí para apoyarte. Izuku sintió que, por primera vez en mucho tiempo, tenía control sobre su propio destino. El pasado no desaparecería. El dolor seguiría ahí. Pero el futuro aún estaba en sus manos. Continuará. Autor, ¿qué les está pareciendo la historia? A mi parecer es un poco interesante. Sin más, los dejo hasta las próximas. Si te gustó la historia, espero que dejes tu voto. Cat 5 nuevas oportunidades. Después del inesperado encuentro con su madre, Izuku pasó varios días con una sensación extraña en el pecho. No podía ignorar el dolor de haber sido rechazado, pero también sabía que no podía dejar que eso lo detuviera. Por eso, cuando Momo comenzó a estudiar administración de empresas, él sintió que también debía encontrar algo que le apasionara. Una noche, mientras ambos estaban en el pequeño comedor de su apartamento, Momo le mostró en su laptop un documento que debía enviar para su curso. Momo. Me está costando acostumbrarme a algunas plataformas, confesó. Esta página donde tengo que subir los trabajos es confusa. Izuku miró la pantalla con curiosidad. Déjame ver. Pasó unos minutos explorando el sitio, notando su estructura. Izuku. Creo que lo que pasa es que el diseño no es muy intuitivo. Mira, aquí deberían haber puesto un botón más visible para subir archivos. Momo parpadeó. ¿Cómo notaste eso tan rápido? Izuku sonrió. No lo sé, solo lo veo lógico. Esa noche, después de que Momo terminó su tarea, Izuku se quedó despierto navegando por internet. Encontró varios artículos sobre diseño web y programación, y se sorprendió al notar lo interesante que le parecía. ¿Podría esto ser algo para él? Primeros pasos en la programación. Los días siguientes, cada vez que tenía un descanso en el café, Izuku sacaba su teléfono y buscaba más información sobre programación. Descubrió que podía aprender a través de cursos en línea, muchos de ellos gratuitos. Izuku. Creo que quiero probar algo nuevo, le dijo a Momo un día. Momo. ¿Algo nuevo?, preguntó ella, curiosa. Izuku. Sí, quiero aprender sobre desarrollo web. Parece interesante, y creo que podría ser útil. Momo sonrió. Me parece una gran idea. Además, eres muy analítico. Seguro se te da bien. Animado por las palabras de Momo y su apoyo, Izuku comenzó a estudiar por las noches. Empezó con HTML y CSS, los lenguajes básicos para crear sitios web. Al principio fue complicado. Izuku. ¿Por qué no aparece la imagen?, murmuraba mientras revisaba su código. Pero con paciencia y práctica, fue entendiendo cómo funcionaba. Después de unas semanas, le mostró a Momo su primer proyecto. Una página sencilla con su nombre y una breve descripción sobre él. Momo. Izuku, esto es increíble, exclamó Momo. ¿Hiciste todo esto solo? Izuku rió, algo avergonzado. Es muy básico, pero sí, lo hice yo. Momo. Es un gran comienzo, exclamó la peli azabache. Sus palabras lo motivaron aún más. Equilibrando el trabajo y el aprendizaje. Trabajar en el café y estudiar programación no era fácil, pero Izuku disfrutaba el desafío.
Aprovechaba cada momento libre para seguir aprendiendo. Momo, por su parte, estaba avanzando en sus estudios de administración. Una noche, mientras trabajaban juntos en la mesa, ella suspiró. Momo, creo que deberíamos organizarnos mejor. Izuku, ¿a qué te refieres? Momo, tú estás aprendiendo programación, yo administración, tal vez podríamos hacer un plan para ayudarnos mutuamente. Izuku la miró con interés. ¿Cómo qué? Preguntó el peliverde Momo. Por ejemplo, tú podrías ayudarme a entender más sobre tecnología para negocios, y yo podría ayudarte con planificación y gestión del tiempo. Izuku sonrió. Me gusta cómo piensas, Momo. A partir de ese día, comenzaron a compartir conocimientos. Momo le enseñó sobre administración y estrategias de negocio. Izuku, a cambio, le explicó conceptos básicos de programación y cómo la tecnología podía mejorar la eficiencia de una empresa. Sin darse cuenta ambos, estaban creando una sinergia perfecta. Un proyecto juntos después de un mes de estudio, Izuku quiso probar algo más ambicioso. Momo, ¿qué tal si hacemos una página web para el café? Ella parpadeó sorprendida. Momo, ¿para el café? Izuku, sí. No tiene presencia en internet, y podríamos hacer un sitio donde los clientes vean el menú y hagan pedidos en línea. Momo sonrió emocionada. Eso sería genial. Pidieron permiso al gerente, quien, al principio, dudó. Gerente, ¿de verdad puedes hacer eso, Midoriya? Izuku, déjeme intentarlo. Si no le gusta, no tiene que usarlo. El gerente aceptó, y Izuku comenzó a trabajar en el sitio. Dedicó varias noches a diseñar una interfaz atractiva y fácil de usar. Momo lo ayudó con la estructura de los contenidos, asegurándose de que fuera clara y organizada. Después de 2 semanas, el sitio estaba listo. Cuando lo mostraron al gerente, quedó impresionado. Gerente, esto es mucho mejor de lo que esperaba. Probó la funcionalidad y, después de unos minutos, les dio una gran sonrisa. Gerente, lo usaremos. Izuku sintió una gran satisfacción. Era la primera vez que algo que él creaba tenía un impacto real. Un futuro en la tecnología. Después de ver el éxito del sitio, Izuku comenzó a considerar seriamente la posibilidad de trabajar en desarrollo web. Izuku, creo que quiero hacer esto a futuro, le confesó a Momo una noche. Programar, crear sitios, me gusta. Momo, entonces, persíguelo, dijo con firmeza. ¿Tienes talento, Izuku? Si sigues así, podrías convertirte en un profesional. Sus palabras le dieron confianza. Comenzó a buscar más cursos y oportunidades para mejorar sus habilidades. Incluso consideró la posibilidad de buscar un empleo en tecnología en el futuro. Ya no se sentía perdido. Por primera vez, tenía un camino que quería seguir. No por la aprobación de su madre, sino porque era algo que realmente le apasionaba. Izuku Midoriya, el chico que había sido rechazado por su familia, estaba encontrando su propósito. Y no lo hacía solo. Momo estaba a su lado, apoyándolo en cada paso del camino. El futuro seguía siendo incierto. Pero ahora, sabían que podían construirlo con sus propias manos. ¿Continuará?